Hola a todos, bienvenidos a este taller en línea en la cual vamos a aprender justamente lo que tienes en pantalla, que es cómo crear un sitio web gratis fácil en minutos. ¿Será posible realmente poder crear un sitio web de esta forma? ¿Existen otras alternativas para poder crear un sitio web? ¿Cuánto voy a gastar en realidad después de que yo cree un sitio web? ¿Voy a gastar o no voy a gastar? Pues bien, todas esas preguntas las vamos a resolver hoy día y también vamos a aprender el cómo crear un sitio web. Para eso vamos a dividir este taller en dos partes. La primera es un poco de teoría, muy fina, muy rebuscada, en pocas palabras. Y la segunda vamos a ver cómo usar una de estas herramientas. Pues bien, vamos a empezar. Mi nombre es Suxan Vigo, soy magíster en marketing digital y comercio electrónico. También soy ingeniera de sistemas. Te invito a visitar mi página web y también a visitar mis redes sociales. Aunque no soy muy activa en Twitter, ya estoy empezando a compartir información por ese medio. Igualmente, como este taller está organizado por la empresa Yan Consulte, a la cual yo represento y soy cofundadora de esta empresa, te invito por favor a que nos sigas a través de nuestro Facebook, en la cual vas a encontrar información muy valiosa también, porque compartimos serie de tips y cosas que te van a ayudar en tus emprendimientos. Como les decía, el taller va a estar dividido en dos partes y ahora voy a compartirles en primer plano las diapositivas. La primera parte es teórica y vamos a empezar justamente ahora más o menos viendo qué necesito para crear un sitio web. ¿Y por qué empiezo por acá? Porque es necesario entender el qué para saber en qué normalmente nos cobran cuando nosotros creamos un sitio web. En principio, nosotros necesitamos un dominio, necesitamos el diseño de una página web y un hosting. ¿Qué son estos elementos? El dominio, muchos conocemos qué es lo que es. Es, por ejemplo, cuando tú pones en el navegador o entras a una página www.miempresa.com, es básicamente el nombre de la marca, el nombre del registro que nos permite acceder a través de ese nombre a ver la página web. Existen de forma gratuita y también existen de forma de paga. Por ejemplo, los gratuitos son cuando te ofrecen dominios como lo que tienes en pantalla, que es miempresa.yan.pe, y los de pago son .com, .net, .org, .biz, etcétera, etcétera, etcétera. Después necesitamos el diseño de la página, que es básicamente la cara que se presenta al público final, en la cual van a poder ver tu información, tus productos, tus servicios, etcétera, presentado de una forma que se alinee un poco a la imagen que tú quieres transmitir. Pues bien, el diseño de la página también lo puedes conseguir de forma gratuita y lo puedes conseguir de forma pagada, ¿no? Y finalmente tenemos el hosting. El hosting, ¿qué es lo que es? Tienes el nombre, tienes el dominio, pero todo esto son una serie de... El diseño de la página son una serie de archivos que tienen que ser guardados en algún sitio, como tú tienes tu USB y guardas cierta información en un archivo de Word, etcétera, o un disco. En este caso está guardado en algún sitio de internet que permite que esté disponible esa información. Entonces es el almacenamiento que está disponible las 24 horas del día y por lo cual representa uno de los elementos importantes de disponibilidad. También existen de forma gratuita y de forma de pago. Tres elementos que son la base de todo el ecosistema de tu página. Lo siguiente es entender las formas de tener un sitio web. Hoy día vamos a tratar el tema de los constructores de sitios web porque es la única alternativa que tenemos, entre comillas. Le digo entre comillas porque puede existir de que alguien te haga un favor y te haga tu sitio web, pero en principio el constructor del sitio web es la única forma, por el momento, la forma más fácil de que una persona cree un sitio web gratis. Pero existen tres que he puesto en pantalla, que es la primera, la más común, que es contratar un diseñador o un desarrollador de sitios web. Y la siguiente es contratando un hosting, un alojamiento web que ya explicamos qué es lo que es anteriormente, e instalar un gestor de contenidos. La última es usando un constructor en línea, que es lo que vamos a explicar justamente hoy. La parte verde es la que tú necesitas gastar sí o sí, la parte gris es la que no necesitas gastar y la parte amarilla, como la vemos en esta parte de acá, es la que posiblemente necesitas gastar en un futuro, ¿bien? Pero puedes empezar gratis. Vamos viendo la primera opción. Si yo decido contratar un diseñador o un desarrollador web, lo que voy a necesitar es comprar el dominio, que ya explicamos anteriormente, comprar un hosting, contratar al diseñador, y la mayoría en este caso hace uso de WordPress o Joomla.
que son gestores de CMS que también podrías usarlo tú de forma independiente de ellos, solamente que en este caso el diseñador o el desarrollador ya tiene cierto expertise para poder personalizar esta plataforma y darle vuelta y forma como ellos quisieran y como tú quisieras que dejen ese sitio web. Entonces, en este caso, necesitas pagar al diseñador o desarrollador web. Como último punto, necesitas pagar los mantenimientos cada cierto tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Pues cuando tú contratas un diseño de una página y esta es administrativa, significa que puedes hacer cambios, cambiar textos, cambiar imágenes, etc. Por debajo hay un sistema que necesita ser actualizado. Así como das mantenimiento a ciertas zonas de tu casa, pues esto también requiere mantenimiento, porque lo que puede pasar en un futuro es que tu sitio web ande lento, que tu sitio web se caiga, que no funcione correctamente y un montón de etcéteras. Por lo tanto, es necesario hacer ciertas actualizaciones que pueden ser cada cierto tiempo, por ejemplo 3 meses, 2 meses o cuando salga una actualización del sistema. Por lo tanto, vas a estar amarrado de alguna forma a tu desarrollador web o puedes contratar a un independiente para que haga esas actualizaciones. Siguiente forma de tener un sitio web es contratando un hosting e instalar un gestor de contenidos. Para ello tú necesitas comprar el dominio, comprar un hosting, esos 2 puntos sí o sí tienes que gastarlos, y finalmente la parte que no necesitas gastar es en un gestor de contenidos. Porque algunos hostings, algunos alojamientos que tú contratas ya te permite instalar un gestor de contenidos y puedes hacer ciertos cambios de forma básica, porque en este caso requiere ciertos conocimientos técnicos que a veces ciertas personas pues el sitio web lo dejan un poco mal, un poco a medias o solamente logran poner sitio en construcción. Pero si tú investigas un poco más en internet puedes lograr tener algo decente. Finalmente, acá también es necesario pagar los mantenimientos cada cierto tiempo. Es decir, que vas a requerir hacerlos tú mismo, investigar en internet o contratar un desarrollador o un diseñador que tenga conocimiento sobre eso para hacer los mantenimientos, para que no pase lo que ya lo he mencionado, que tu sitio se caiga, esté lento, etc. Finalmente, la última opción que estoy poniendo es la de usar constructores de sitios web. Si uno está empezando o ya está en cierto camino, los constructores de sitios web te vienen súper bien, porque son los más fáciles, los más flexibles. Algo que menciono acá a mis clientes o a todo emprendedor es que cuando uno hace las cosas por uno mismo, normalmente le va a dar cierto movimiento posteriormente. ¿A qué me refiero? Hace mucho tiempo, digamos unos 3 años o 4 años atrás, nosotros nos dedicábamos netamente a crear sitios web. ¿Qué pasaba con nuestros clientes? Creábamos su sitio web, los capacitábamos y posteriormente nunca más hacían uso de su sitio web. Esto es muy común. ¿Por qué? Porque sienten cierta dificultad que en realidad no está ahí, o también es por tiempo que no hacen uso del sitio web. Pero si tú desde el inicio estás muy inmiscuido en crear y ves la facilidad real que tiene esto, posiblemente ese sitio web sea mucho mejor aprovechado. Entonces la última opción es constructores de sitios web, en la cual al inicio no simplemente podemos optar por una versión gratuita de estos constructores y no gastar nada. Y es aquí el fin del taller, en brindarte la opción de construir tu sitio web gratis fácil en unos minutos. ¿Por qué? Porque te brindan el dominio gratuito o puedes comprar un dominio externo. Ya vamos a explicar un poco más a fondo esto de qué trata. El siguiente es, no es necesario un hosting porque ya te lo están incluyendo. No es necesario tener problemas con los conocimientos técnicos, porque justamente un constructor es intuitivo, te brinda a través de una interfaz que estás mirando frente a ti, poder hacer unos cuantos clics, encima cambiar texto, sin irte a muchas opciones para poder complicarte. Es simplemente hacer cambios como si estuvieras haciendo un cambio en un Word, un Excel, insertando imágenes, etc. Finalmente, no pagas mantenimientos porque el mantenimiento lo hace la empresa a su plataforma. Bien, acá olvídate de los mantenimientos, no estarías amarrado a un desarrollador web. Acá hay algo más que quiero agregar y que salió justamente en los talleres anteriores, y es que hay un punto adicional que es el sistema de seguridad, el SSL, que vamos a ver más adelante. Pero si ustedes se han fijado, cuando ustedes navegan en internet, pueden ustedes ver en la esquina superior izquierda en el navegador que te dice que este sitio es seguro o no es seguro, te sale un candadito verde. Pues bien, si tú contratas un desarrollador o un diseñador web o instalas tú mismo tu CMS en tu hosting, que es las primeras 2 opciones, tú necesitas contratar aparte
un certificado de seguridad. En el último, normalmente todos los constructores te lo brindan. ¿Qué alternativas de constructores de sitio tengo? Pues bien, vamos a dividirlo en dos partes. Uno, los completamente gratis, otros, los freemium con versión gratuita. Los completamente gratis son Google y Blogger. Estas dos plataformas te permiten tener un sitio completamente gratuito. Pero yo haría un hincapié acá, es que en sitios web de Google Business o Blogger son sitios web completamente limitados. Te dan unas muy pocas opciones para crear un sitio web y si tú necesitas un crecimiento futuro, pues estas plataformas simplemente no te van a servir y posteriormente vas a tener que trasladar toda tu información. Si es que ya has ingresado mucha información y posteriormente, oye, no me deja crecer, no puedo insertar ciertas funciones que yo quisiera, más adelante vas a tener que trasladar toda la información y esto te va a resultar complejo, tedioso y una pérdida de tiempo. Pero si quieres solamente tener información súper básica que no te requiera mucho trabajo, pues entra por Google Business, si no tienes un posible crecimiento a futuro. Pero Google te da esta opción y Blogger es otra opción también de Google, ambos son de Google, pero Blogger lo que te permite tener en principio es un blog gratuito. Un blog es una serie de bitácora, es una bitácora en la cual tú vas escribiendo artículos que también ayudan a posicionar tu negocio en el internet. Ahora, el segundo grupo es freemium con versión gratuita. Estos son empresas independientes a Google, son startups, negocios que ya han crecido completamente, que te permiten crear a través de su plataforma un sitio web gratuito. Entre ellos está WordPress.com, Jam.p, Wix.com, Site123.com, Jindo.com, Webnode.es. ¿Existen más plataformas? Por supuesto que sí. En pantalla te hemos listado las principales. Vamos a ver una comparativa de estas empresas y la comparativa se va a basar en su versión gratuita. Estas empresas tienen una versión de pago y por eso es que los llamamos freemium. Tienen una versión gratuita y otros planes que son de pago, por eso es que les indicaba que tiene una mira a crecimiento. Pues bien, ¿en qué se basa nuestra comparación? Se va a basar en estas características: anuncios, subdominio, estadísticas, almacenamiento, el ancho de banda que te brindan, la seguridad, el soporte, si te brindan o no, las plantillas y los diseños disponibles, el constructor del sitio web, las aplicaciones o complementos, otros se llaman plugins, y un poco tener referencia a las versiones de pago. Pues bien, empezamos con WordPress. WordPress, de hecho que sí, y vamos a poner esto ya un poco a la comparativa de todos, es que todos te ponen anuncios de su página. Muchas veces cuando nosotros creamos sitios web con un desarrollador independiente, nos dice, oye, voy a colocar mi firma al final diciendo este sitio web fue creado por tal agencia o tal persona. Bien, esto mismo pasa con los constructores de sitio web, solo que lo colocan de forma obligatoria y un poco más grande y un poco más llamativo. Todas, a excepción de Wix, lo colocan al inferior de la página. Wix es un poco más descarado, por así decirlo, lo coloca con una barra en la parte superior de tu página. Todas, absolutamente todas, dice, este sitio fue creado por Jan, este sitio fue creado por WordPress, crea tu sitio con. Más o menos ese es el estilo del anuncio. El subdominio, todos te brindan un subdominio gratuito. Por ejemplo, Wix es el único que no te brinda un subdominio bonito, es el más feo de todos. O sea, eso quiere decir que a tu página, si es que tú creas con Wix, van a acceder con un estilo como usuario.wixsize.com/miweb. El resto, si vemos, nos deja la opción de poder colocar un subdominio que dice miweb.wordpress.com, miweb.yam.p y lo mismo para el resto, y a excepción de Jindo, que tiene jindofree.com. Las estadísticas. Hago hincapié en este punto porque es necesario, importantísimo, que desde el inicio cuentes con estadísticas de tu sitio web. Para eso está Google Analytics, que es una herramienta gratuita de Google para poder tener estadísticas de tu sitio web. Pero no todas estas plataformas en su versión gratuita nos permiten poner Google Analytics. Solo te permite Jam y solo te permite Site123. Google Analytics es una herramienta externa. Si no la conoces, no te preocupes en este caso, pero ten en cuenta que sí es necesario que desde un inicio estas herramientas lo permitan. Almacenamiento. Es el espacio en el cual te va a permitir, es lo mismo que el hosting, pero en este caso te da un espacio al inicio un poco más reducido porque en su versión gratuita te da el espacio suficiente para poder iniciar.
Solamente WordPress.com te da 3 GB, que viene a ser como 3000 megas en espacio. En Yang, Wix, Science 3 y Jindo te da 500 megas de espacio. ¿Cuánto te cubre esta información? Este espacio. Si tú quieres subir, por ejemplo, 1000 imágenes, solamente vas a poder subir 1000 imágenes muy pequeñas. Pero si son imágenes tomadas de alta calidad y pesa, por ejemplo, 1 mega cada uno, obviamente solamente vas a poder subir 500 megas. Y eso que la página web ocupa un espacio, por lo tanto va a ser menos. El ancho de banda. En palabras muy sencillas, el ancho de banda es la cantidad de veces que te puede visitar un usuario. En forma técnica tiene una explicación un poco más compleja, pero vamos a considerarlo un poco de esa forma, porque la intención de este taller es solamente que tú entiendas las limitaciones o las características que vas a tener en un inicio. Entonces, en este caso, WordPress.com no especifica cuánto ancho de banda te da, pero de hecho todos te van a dar un ancho de banda limitado al inicio. En el caso de Yang es 1 GB y el resto también, a excepción de Jindo, que te da 2 GB de ancho de banda. Esto te puede cubrir entre unas 1000 visitas a 1500 visitas por mes. La seguridad es lo que les comentaba hace un momento, es el candadito verde que muchas veces tenemos en la parte superior. Vamos a bajar un poco estas diapositivas y quiero que ustedes se fijen en este candado de Google, porque también es una página web y te dice acá que está verificado por tal empresa que te da el certificado de seguridad. Ese es el detalle del candadito verde y es muy importante que tu sitio web lo tenga desde un inicio. Se adelantó esto, vamos a retroceder. Entonces el certificado de seguridad ya está incluido en todas estas empresas. El soporte, muy importante en este aspecto entender que el soporte normalmente para una versión gratuita no te lo brindan, pero si nosotros comenzamos a indagar un poco la herramienta, normalmente tiene apoyo de la comunidad en todas las empresas, si es que llegan a tener una comunidad grande, pero siempre tienen una central de ayuda. Entonces en el caso de WordPress.com te brinda apoyo de la comunidad. Vale recalcar que la comunidad de WordPress es muy grande. Tanto en Yang y en WordPress se apoyan de la misma comunidad, porque Yang y WordPress es la misma plataforma, solamente que dirigida o presentada de diferente forma, y lo vamos a explicar un poco más adelante. En el caso de Yang te da soporte por tickets, es el único de todos estos que te permite tener un soporte en la versión gratuita. Un soporte por tickets que puedes acceder desde el sitio web. Aparte te da la base de ayuda, la serie de tutoriales y también apoyo de la comunidad que lo habíamos mencionado, que es la misma comunidad de WordPress.com. En el caso de Wix también tiene una gran comunidad, porque Wix empezó hace mucho tiempo y es uno de los constructores más usados. Y en este caso no significa que es porque sea la mejor plataforma, sino es que la que más gastó en publicidad en los años 2011, si no me equivoco, nos bombardeó de publicidad a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Entonces se armó una gran comunidad, tienen muchísimos millones de páginas hechas en Wix, y es así como ellos armaron esta gran comunidad, y también tienen una base de ayuda con tutoriales de cómo usar su plataforma. Science3 tiene una central de ayuda y Jindo tiene una central de ayuda. Estas dos empresas no tienen una gran comunidad de usuarios, pero de hecho que sí, tienen varios usuarios que usan su plataforma, pero no son millones de usuarios. En esta lista no hemos puesto webnode.es, pero es más o menos de la misma forma, es muy parecido. ¿Okay? En el tema de las plantillas o diseños, es el punto que más les gusta a nuestros usuarios, es porque con un solo clic nos da el diseño y podemos cambiar solo textos e imágenes. Muy bien, en este caso, en el caso de WordPress, nos permite 132 plantillas gratuitas. Existen otras plantillas que son de pago, muy aparte de darte la versión gratuita o pagar tu mensualidad. En el caso te decías por un plan de pago, te brinda en forma de venta las plantillas, pero existen 132 plantillas gratis. En el caso de Yang tenemos 604 plantillas y una nueva cada semana. Hago un hincapié en el caso de Yang, como es nuestra plataforma, somos Yang la que te estamos dictando este taller. Nosotros estamos por integrar en nuestra versión de pago 700 plantillas adicionales. Por lo tanto, va a ser muchas más de 1000 plantillas que van a tener nuestros usuarios disponibles. Vamos a explicar en el caso de Wix. Wix también tiene plantillas adicionales cada semana, cada cierto tiempo. Y en este caso tiene más de 576 plantillas disponibles en su base de plantillas. En el caso de Wix es menos de 600.
Site 123 y Jindo son los que, bueno, tienen 187 plantillas y en el caso de Jindo tiene 40, que son muy pocas plantillas. Hago hincapié en el caso de Jindo porque te da en base 40, pero en base a esas 40 tú puedes hacer variaciones. Ahora el constructor web. Esto es lo que más interesa a nuestros usuarios y hemos puesto wordpress.com acá, pero ellos no cuentan con un constructor de sitio web. Ellos son un gestor de contenidos. Por lo tanto, va a requerir cierto nivel, un poco no tan complejo, pero va a requerir cierto nivel para poder crear tu sitio web en WordPress. Pero lo hemos puesto acá porque es la gran comunidad de usuarios que existe en Internet. Es el que más se utiliza, pero no por usuarios con conocimientos básicos, sino con conocimientos técnicos, mayormente usuarios semi-expertos. Muy bien, en el caso de Jam tenemos un constructor web que en su versión gratuita te da todas las funciones disponibles. Quiero hacer hincapié acá porque en una de las transmisiones en vivo, uno de nuestros usuarios nos preguntó a qué se refiere con todas las funciones disponibles, que está en casi todas estas plataformas. Pues bien, lo vamos a explicar cuando ya estemos en la parte del taller. Pues en Jam, todas las funciones disponibles en su versión gratuita del constructor de sitios web. En el caso de Wix, tiene una gran cantidad de funciones disponibles, pero no están todas de su versión. Eso quiere decir que en su versión de pago tienes muchas más. Igual en Site 123 está casi todas las funciones disponibles y en Jindo están todas las funciones disponibles. Complementos o aplicaciones. ¿Qué son los complementos y aplicaciones? Significa, y esto es otra de las preguntas que tuvimos en los directos, les voy a mostrar posteriormente un poco explicado en Wix, en el caso de Site 123 y también en Jam, que es básicamente todas tienen complementos, pero vamos a suponer que nosotros queremos tener un sitio web inmobiliario. En el sitio web inmobiliario necesitamos un buscador en la parte superior que busque por ciudad, por distrito, etc. Y que me salga listado los inmuebles y el inmueble con su detalle de cuántos baños tiene, cuánto, etc. Esa capacidad no te va a permitir un sitio web en los planes de incluso gratuitos o de pago que tienen estas plataformas, sino que te lo van a poder ampliar a través de sus complementos. Por supuesto que se tiene complementos para casi todo tipo de sitio web. Por lo tanto, repito acá, se puede personalizar al extremo tu sitio web, se puede hacer casi de todo. Pero estos complementos son de pago. Por lo tanto, en su versión gratuita la mayoría no te va a dar los complementos, solo algunos te van a dar complementos básicos como en el caso de Jam y como en el caso de Wix. En el caso de WordPress.com, solamente a partir de su versión Business te va a permitir unos complementos súper básicos. En principio son para SEO y otras cosas más, o sea, para posicionamiento en buscadores. En el caso de Site 123, bueno, solamente son los gratuitos en sus suscripciones de pago. Y finalmente Jindo también, todos es en sus versiones de pago. Finalmente vamos a poner un rango de precios que tendrías cuando ya migras a una versión de pago. Eso quiere decir, nosotros empezamos gratis, estamos por ejemplo un año, 6 meses o el tiempo que tú veas necesario y posteriormente tu empresa, tu emprendimiento va creciendo, entonces ya puedes optar por una versión de pago. ¿Cuáles son los rangos de precios? Lo tienes en pantalla, tenemos de 48 a 300 dólares en el caso de WordPress, en el caso de Jam de 54 a 162. Todos estos precios son anuales y así sucesivamente tenemos para Wix, Site 123 y Jindo. Vamos a hacer hincapié en estas dos preguntas. Normalmente estas preguntas se hacen nuestros clientes. También los usuarios de Internet se preguntan por qué brindan gratis estas plataformas para crear un sitio web gratis. ¿Por qué malogran el negocio a los desarrolladores web o por qué malogran este tipo de rubro? En realidad no se está malogrando nada, porque los desarrolladores a partir de estas plataformas ya tienen otro tipo de trabajos, como es encargarse de crear el sitio web a través de estas plataformas si es que el usuario no lo quiere hacer él mismo, es decir, a través de esa herramienta. ¿Ok? Y entre otros trabajos más que nacen a partir de estas plataformas para los desarrolladores web. Pero en cuanto a estas plataformas, ¿por qué la brindan de forma gratuita al inicio? Si vemos en pantalla, normalmente tenemos, por ejemplo, que gastan dinero en cubrir servidores, en servidores, marketing, publicidad y otro, desarrollar el producto en sí. ¿Pero por qué lo brindan gratis?
depende del negocio. Por ejemplo, en el caso de Google, lo que hace es tratar de recolectar la mayor cantidad de datos. Eso quiere decir que te da gratis siempre las cosas, tanto un correo, etcétera, cualquier cosa te da gratis, a cambio de información, a cambio de recolectar datos. Por lo tanto, en Google ya podemos entender el asunto, pero en las demás plataformas lo que buscan es masificar la plataforma para llegar a la gran cantidad de usuarios y que posteriormente estos usuarios tengan la proyección de poder migrar a una versión de pago. Todos los clientes que ya pagan la versión, pagan el sistema, están cubriendo los gastos de los que están todavía en una versión gratuita y que en un futuro lo van a pagar. ¿Pero qué le falta a estos creadores de sitio web en su versión gratuita? Ya lo hemos mencionado en la comparativa, tenemos que le falta un dominio profesional, como por ejemplo miempresa.com, miempresa.p o miempresa.co, etcétera. Le falta el dominio profesional y no te lo van a permitir conectarlo así te compres uno. Vas a tener que migrar a su versión de pago para que puedas tener esa conexión, para que tus usuarios entren a través de www.miempresa.com. Tenemos los anuncios que siempre van a estar perennes en la parte inferior y en el caso de Wix en la parte superior. En el caso de Wix hay un pequeño detalle que incluso en su versión de pago, la primera versión de pago de Wix todavía te pone los anuncios. Capacidad y características ya lo hemos visto anteriormente en la comparativa, entonces hay que ver más o menos cuál me conviene o no, si me conviene una versión de pago o una versión gratuita. Pues bien, vamos a empezar con el taller. En este caso vamos a utilizar la plataforma de Jam que habíamos explicado que tiene que ver mucho con WordPress, está basado en WordPress. En este caso, Jam es una plataforma creada por nuestra empresa. Yo, Suxan Vigo, soy cofundador, entonces les voy a explicar un poco en qué se basa Jam. Jam es una startup peruana, es un desarrollo basado en el mismo WordPress, tiene todas las bondades de WordPress, pero en este caso, aparte de WordPress, tiene muchas más funcionalidades adicionales y aparte te brinda el constructor del sitio web y otras facilidades que no tiene WordPress, que normalmente necesitas ciertos conocimientos técnicos. Y quiero poner en pantalla es que esta plataforma lo usan el 32% de todos los sitios web de todo el mundo. Quiere decir que es muy masificado, sus bondades, sus virtudes, en realidad lo entiende casi todo el mundo y el hecho que te lo den en unos cuantos clics, a diferencia de WordPress.com, vuelve a esta plataforma mucho más atractiva. Entonces, con Jam podemos crear un sitio web gratis, fácil, en unos cuantos minutos y en eso se va a basar el taller. Y tenemos nosotros una gama de complementos propios que hacen diferente a Jam. Por ejemplo, si estás ubicado en Perú, lo que te va a dar es la bondad que nosotros estamos desarrollando el módulo de facturación electrónica para Jam en el caso de las tiendas virtuales. Sé que esta capacitación o este taller en línea es solamente para sitios web, pero ten la perspectiva de que los módulos que nosotros vamos creando tienen diferentes fines y son muy útiles para las empresas. En el caso de los sitios web, estamos construyendo módulos de pago sin que necesites tener una tienda virtual. Si quieres cobrar por un servicio, con un solo clic vas a poder hacerlo. Bien. Ahora vamos a empezar con el taller. Para esto, yo quiero que entiendas 3 puntos. Para crear un sitio web solo se necesita crear, editar y publicar.